prostática benigna. Patología prostática benigna va desde los procesos inflamatorios hasta los procesos de hiperplasia prostática. Uno de los elementos que más produce molestia en el hombre es la prostatitis aguda. Prostatitis crónica es relativamente común verla en todas las diócesis. Sin embargo, en este caso, las patologías agudas, como la prostatitis aguda, te va a producir una sintomatología específica, como es la fiebre, mucho ardor al orinar, secreción purulenta por el meato, próstata totalmente dolorosa al tacto. Va a haber inclusive asociación con el Escherichia coli, como todas las infecciones urinarias, gran negativos, enterococos y los estafilococos. Histológicamente lo que vamos a ver es una presencia de abundantes polimorfos nucleares dentro de los vacinos prostáticos. Obviamente a nadie le van a tomar una biopsia por una prostatitis aguda. Cuando el urólogo identifica que es una patología de tipo prostatitis aguda, obviamente pone antibiótico-terapia y después es que evalúa por qué hay una infección, porque puede estar asociado a una patología neoplásica con un proceso inflamatorio o una patología hiperplásica prostática con un proceso inflamatorio. Y los otros, ¿cuáles son los cambios que vamos a encontrar? Bueno, una dilatación de las glándulas o de los vacinos, va a haber cambios atípicos epiteliales por proceso inflamatorio, los cambios reactivos inflamatorios, detritos celulares, la presencia de los polimorfos nucleares, hiperemia vascular, hemorragia, en fin. Lo mismo que corresponde a un proceso inflamatorio. Ay, no. Ácido prostático, calma. El estroma está full de polimorfos nucleares y de linfocitos. ¿Cuáles son? Porque todos Todos ahí, estos son polimorfos ahí. nucleares. Estos son linfocitos. Tienes que ubicar. Es el epitelio. Aquí están las mioepiteliales. Las dos células. ¿Ya? Pero están reactivas, pero están inclusive microaccesos intraacinales, que es una característica propia de este tipo de patologías. ¿Qué es lo que me identifica? Polimorfos nucleares, más nada, neutrófilos. Ya, muchos neutrófilos. Neutrófilos regados en el estroma, dentro de la glándula. Fíjense que esta es una glándula, está con los polimorfos. Esta es otra glándula, polimorfo. Aquí hay una glandulita, Pero eso polimorfo. está full. Allá arriba hay un microacceso, aquí hay polimorfos nucleares. Y se conservan todavía los elementos de las glándulas. 1, 2, miopitelia. 1, 2, miopitelia. ¿Ya? Y están reactivos. Los núcleos están reactivos. Patología crónica o la inflamación crónica, la sintomatología es un poquito menos llamativa. Se dice que puede ser un dolor de tipo local, hay disuria, agrandamiento general de la glándula prostática, no es tan doloroso como la otra. Y a veces no te puede producir fiebre. Generalmente aparece posterior a los episodios de prostatitis aguda, es decir, son cronicidad de un proceso inflamatorio agudo. Pueden estar asociados a los mismos agentes etiológicos de la aguda, sin embargo el mal tratamiento de las personas pueden llevar a este tipo de patología. Histológicamente son presencias de mononucleares, pueden haber neutrófilos también, linfocitos en su general, células plasmáticas, macrófagos, en fin. Ellos pueden distribuirse de manera dispersa, difusa o conformando folículos o acúmulos. Y pueden estar acompañados con atrofia, como si les había dicho. De esa no tengo diapositiva, porque eso generalmente la vemos todos. Ahora cuando hablemos de la hiperplasia vamos a ver los componentes inflamatorios. La granulomatosa, la sintomatología sigue siendo lo mismo. Disuria, malestar al momento de la micción, sensación de peso, aumento del tamaño de la glándula prostática. Sin embargo, aquí podemos ver retención aguda de orina. ¿Por qué? Porque se pueden producir granulomas dentro de la glándula que le pueden producir fibrosis y por lo tanto un aumento de la presión dentro de la glándula, produciendo una obstrucción parcial. Asociado a micobacterium cualquier tipo, ya sea virus celulares, tuberculoso, lepra, todas estas mollejas que producen granuloma o TBC de tipo prostático.
histológicamente, presencia de macrófagos, mononucleares, linfoplasmocitarios periductales, células plasmáticas difusas. Pueden haber granulomas cuando está asociado a un proceso de TBC instalado. ¿Qué frecuencia? Generalmente es como en la mujer, una de las causas de infertilidad en la mujer es la TBC tubárica. En el hombre también se puede ver la TBC prostática. Otros cambios histológicos, la atrofia glandular, cambios atípicos por inflamación, todo lo que conlleve a un proceso inflamatorio, cambios reactivos, cambios atróficos, necrosis, detritos celulares, dilatación, hiperemia, todo lo que es el componente de inflamación. Este es el componente en granuloma. Granuloma. Ya sabe. Hola. ¿Cómo andáis? Pobrecito, Sí, ya pero se bien. queda que venga su ¿Cómo carga. está? ¿Pero dónde está? San Juan. ¿Dónde queda eso? Yo estoy en el hospital universitario. Pero la tiene en formol. Pero llévatela, está por la pared. Yo paso mañana. Mañana viernes. Pero si queréis, porque eso tiene que fijarse. Tiene que estar fijado porque la está sacando apenas, ¿no? Creo, ¿no? Por eso tiene que fijarse porque eso es un tejido fibroso, fibromuscular. Y entonces hay que fijarse. No sé, yo me puse ahorita pero no duele. Igual sí, claro. Pero es muy grande. No sé. Gol. Ok. Ok. ¿Cuándo va para la clínica? Déjamela ya, yo te la busco mañana. Yo te aviso ahorita. ¿Oíste? Sí, ese sí es un poquitico más carito, pero yo te aviso ahorita. Mascarito. ¿Oíste? Mascarito. Dale, mi amor. ¿Qué? Mascarito. La prostatitis granulomatosa, obviamente lo que me va a producir son granulomas. Mucho tejido inflamatorio de tipo crónico, difuso, que me va a producir una estructura que se parece al nexo que habíamos hablado anteriormente. Pero el componente es de tipo inflamatorio mixto, células linfoplasmocitarias, polimorfos nucleares, ¿ya? Que me van a hacer una especie de corona. Puedo tener células gigantes multinucleadas alrededor, que es lo que me va a producir los fulanos grandes. Son raras, las patologías no son raras, no son raras. Aquí vemos que son los linfoplasmocitarios, las células plasmocitarias, linfocitos e inclusive polimorfos nucleares pegados en algunos. El típico granuloma, prostatitis granulomatosa. ¿Ya? Granuloma. Necrosis central homogénea, la corona de linfocitos alrededor y la presencia de células gigantes multinucleadas. Aquí vemos una por acá, allá arriba hay otra. ¿Ya? Ese es el típico granuloma. Cuando ustedes ven eso, inmediatamente dicen enfermedad granulomatosa de la glándula prostática. O sea, Prostatitis alérgica o la prostatitis Lo pienso. eosinofílica. ¿Qué? súper rápido lo pones. Si quieren lo piensan. Prostatitis granulomatosa. Prostatitis aguda alérgica o la llamada eosinofílica. El paciente tiene antecedentes de procesos inflamatorios de tipo alérgico a repetición. Pacientes asmáticos, pacientes con problemas de dermatosis. Alergia en la próstata. Sí, alergia. Ni que sabe cómo te la rascas. Así para rascarse, ¿viste? Para rascarse. Sintomatología Cállate, son de los depresión por el meato y prostatado doloroso. Lo subí en YouTube, ¿oíste? Histológicamente va a
presencia de polimorfos nucleares tipo neutrófilos e inclusive en este caso vamos a encontrar histocitos, células gigantes multinucleadas y los llamados eosinófilos. Otros cambios histológicos, los mismos que conforman un proceso inflamatorio. Sin embargo, estas patologías son tan raras que realmente no se ven por funciones ni nada de eso. Se ve más que todo en pacientes que han fallecido y no tomamos muestra en la autopsia. Esta es la xantogranulomatosa. La xantogranulomatosa lo que vamos a tener es un componente de células espumosas, que son todas estas células rosadas, están regadas de fondo. Son puras células de tipo espumosas. Entonces, un proceso inflamatorio crónico asociado con células espumosas. La malacoplaquia es otra de las patologías donde se ven inclusiones, que son estos bull eyes. Son bien bonitos. Son Ojos, son Son ojitos. como unos ojos de ¿Eso por de qué? todo. Es un proceso inflamatorio, puede producirse unas inclusiones adentro. Malacoplaquia. Eso lo traje a manera de... Lo que me interesa realmente es esto: los cambios benignos de la glándula prostática para identificar una hiperplasia prostática o hipertrofia prostática benigna. Aquí es donde yo quiero que me le presten un poquito de atención a la situación. ¿Por qué? Tenemos primero y principal las atrofias prostáticas. Se dan varios tipos de atrofias, son varios. Vamos a hablar del lobular prostático. Como su palabra lo dice, lobular es un lobulillo completo o un grupo de glándulas acinares completo que no va a producirse en cambios neoplásicos, sino que va a haber una estructura de células cuboidales bajas a células planas, donde vamos a ver un hipercromatismo nuclear, pero se va a conservar las dos glándulas, las dos células de la glándula y el componente mioepitelial. Van a estar separados por tabiques de tejido fibroconectivo igual. Y los cambios nucleares en atrofia prostática, ¿verdad?, son discretos, son sutiles. No va a haber un hipercromatismo tan marcado y no va a verse tanto los nucleolos, sino que van a ser unas chiquiticas, pero todas van a estar con los núcleos pequeños y condensados. Aquí está. Lóbulos completos, lobular, lobulillo completo, todo totalmente atrófico, lobulillo completo, atrófico. Sin embargo, aquí veo atrofia, y después veo este donde veo... Entonces ese es parcial. Ay, ¿eso cómo se diagnostica? Ya yo les voy a explicar. Cambios nucleares en la atrofia. Y se pone redonda. Sí. Fíjense que todavía se conservan las dos células. 1, 2. Y las miopiteliales. Miopiteliales por fuera. El componente periacinal a veces es grueso, fibroso, a veces, no todo el tiempo. Ustedes dirán, ¿y aquí qué? Aquí está, 1, 2. Miopitelial. ¿Ya? 1, 2. Miopiteliales. ¿Cuál es el problema de acá? Estos señores, los núcleos, están como reactivos. Ya, se le ve el núcleo, que no es común verlo en las atrofias. Entonces, para yo determinar si esto es una neoplasia, tengo que tener otros criterios. El primer criterio que tengo que discriminar, es decir, buscarlo, y si está presente, no es adenocarcinoma, es la célula miopitelial. ¿Ya? Si hay un cambio del núcleo, ustedes dicen cambios reactivos intranucleares. Como ya había hablado, la atrofia parcial es una configuración lobular de las glándulas atípicas con un revestimiento cuboidal acilíndrico bajo. Pero ya va, yo digo ahí, atrofia. Ahorita se lo voy a decir cómo van a ir identificando cada uno. Cómo van a ir redactando en el momento. Yo tengo una lección por ahí, la voy a poner ahorita, la proyecto, de un caso de la doctora Madeleine Fernández que me consultó muchos años, en el 2012, y yo
le hice la consulta. No, 2014. Hay abundante citoplasma, claro, basófilo, y los signos de atrofia están presentes. La atrofia esclerosante se produce un tejido fibroso alrededor de la cinta. Pero puede haber una hipertrofia con áreas de atrofia también. Claro, ahí lo tienes, parcial. Cambios adenomatosos y de pronto cambios atróficos. Cambios atróficos con degeneración quística. Es decir, el lumen glandular está quístico. Sin embargo, el parcial te va a dar esto, por ejemplo. Viene la cilíndrica acá y de pronto se te hacen cuboidales. Esto se produce por dos cosas, o un proceso inflamatorio constante y el paciente tiene una actividad hormonal bastante acelerada, o sea, un paciente relativamente joven, un paciente de 40 años, que le tomamos una biopsia porque tiene antecedentes familiares y de pronto tuvo una retención de orina por X, Y o Z, ¿entendés? Y sale esto. O sea, quiere decir que el paciente ha tenido infecciones recurrentes de la glándula prostática, por eso que hace la retención de aguda de orina, porque tuvo un episodio, sale negativo, y ustedes ven cambios hiperplásicos, adenomatosos, y de pronto ven cambios atróficos. Entonces ustedes colocan ahí, dentro de la descripción, ahora se lo explico, colocan atrofia glandular acinal prostática simple, parcial, con cambio reactivo, por ejemplo, sin atipia. Siempre hay que colocar el sin atipia, porque en una atrofia puede haber atipia, y ahora es donde vienen los diagnósticos problemas, que es lo que les voy a explicar ahorita. Como por ejemplo, ya aquí cambia la cosa y usted dice, coño, es un adenocarcinoma. No, todavía no. Mioepiteliales, 2 células, pero las células son pequeñitas, con núcleos hipercromáticos. Pero ahí esto es, la esclerosis del ácido, y se parece a una adenosis esclerosante de la mama. ¿Ya? La atrofia simple es cuando es un acino completo. Un acino, ustedes ven el acino, está atrófico. Eso es la atrofia simple. Ya que el componente sea lobular o parcial, ya eso es cuando ustedes ven la estructura del lobulillo completo. Porque ustedes pueden tener algunos acinos regados en el estroma y de pronto ven una atrofia simple. Entonces ustedes colocan atrofia glandular acinal prostática simple sin atipia. Focal, multifocal. ¿Ya? En el caso de la atrofia quística se da mucho también en los pacientes con hiperplasia prostática benigna, donde hay un componente epitelial acinal atrófico, como los cambios que yo les había hablado. Sin embargo, hay una dilatación del lumen. Esta es la atrofia, ya aquí puedo decir que es lobular. Pero aquí hay uno solo, solitario. Esta es la simple. ¿Ya? Esto es simple. No me está produciendo, pero esto es un lobulillo bien definido. Aquí va el componente fibroso. Lobulillo. Sin embargo, esta está solita. Es una atrofia simple. Atrofia glandular quística, componente epitelial cuboidal bajo, y se produce una dilatación del lumen. ¿Qué pasa con esto? Que aquí tengo un cambio hiperplásico, adenomatoso, y de pronto me hace un cambio atrófico. Ellos pueden estar presentes. Es más, hay glándulas, hay cortes que yo he traído para acá incluso, donde ha habido toda la patología de cambios hiperplásicos y atróficos completo, incluyendo metaplásicos. Entonces, en la atrofia glandular quística hay una particularidad, que se rompen los puentes que separan los acinos. Se dilatan tanto todos los elementos glandulares que se rompen y se producen cavidades quísticas de gran tamaño. En ese material criboso o microquístico que vemos al momento de hacer los cortes histológicos, macroscópicos, que te dicen, ay, superficie cribosa con secreción lechosa. Ya eso te da a ti la característica de que tiene una atrofia quística. Sin embargo, hay hiperplasia con cambios quísticos. Metaplasia mucinosa
son glándulas acinares metaplásicas, es decir, son cambios de los acinos en otro tipo de células, revestidos por células cilíndricas, altas, simples, cargadas de mucha mucina. Núcleos de pequeño tamaño, pero son todos iguales, hipercromáticos y con núcleos. Muy bien. Configuración glandular de gran tamaño, forma y regularidad similares a las glándulas de tipo salivales. Ahí está. Es como si hubiera una glándula salival. Parótida. Una parótida. No, más su maxilar. Maxilares. Su maxilar. ¿Ok? Pero, ¿cómo sé yo que es una glándula prostática? Acinos hiperplásicos con hiperplasia adenomatosa. Pero de pronto me hacen unos cambios de células cilíndricas mucinosas. Entonces esto es una metaplasia mucinosa, es decir, cambio. ¿Por qué se da esto? Por procesos inflamatorios y por procesos de cálculo intraluminal. Ahí vemos, bien bonito. De este lado, aquí abajo, hiperplasia adenomatosa. ¿Por qué? Porque veo estratificación, pseudoestratificación. Ya no es una sola capa, sino son varias. Metaproduce un cambio en el tamaño del núcleo. Ya eso puedo decir, inclusive, que es una hiperplasia de tipo adenomatosa. Tejido fibromuscular, estromal, y de pronto me hace un cambio, fíjense acá. Y hace el cambio inmediato a células mucinosas. ¿Ven el cambio? ¿Ven la transición? Aquí, en la flechita, células cuboidales acinares y de pronto vienen acá y aquí empieza a haber abundante mucina y se hace la transformación acá a células mucinosas. Esto es una metaplasia mucinosa. Es benigno. Cambio benigno. Aquí lo vemos. Metaplasia mucinosa. La metaplasia escamosa, su palabra lo dice, es la sustitución del acino por un tejido epitelial escamoso. ¿Ya? Puede haber células planas sin queratinización, como puede haber queratinización. Se da más que todo cuando hay cálculos dentro de los acinos. Infecciones a repetición, radiaciones, pacientes que han recibido terapia hormonal por algún carcinoma o infartos prostáticos múltiples. Bien. Cambio de células escamosas. Cualquiera puede decir también que se parece a un carcinoma de células basales. Sin embargo, ahí es donde tenemos que evaluar todo lo que es la relación núcleo-citoplasma y todo eso. Todo está igual. ¿Ya? Aquí me está haciendo como si fuese una disqueratosis, pero no, es un componente de células planas. Aquí lo vemos mejor. Súper. La metaplasia escamosa, muy característica, donde veo un calcoforito aquí arribita. Un cálculo. Entonces ese cálculo por fricción hace que el acino cambie y se ponga así. La metaplasia urotelial es el cambio del acino prostático, igual de la célula cuboidal, a un epitelio de urotelio de transición, es decir, estratificación de células cuboidales con células, ¿cómo que se llaman esas? Las células transicionales, superficiales, que son poligonales más grandes. Sin embargo, esta tiene una particularidad, y no confundirla con una uretra prostática. ¿Dónde se dan estas? Se dan en la periferia. Es decir, para yo poder determinar un metaplasia urotelial, yo tengo que tomar en uno de los cortes que yo diga, este es un corte que ve esta periferia, ¿En la zona transicional? porque en la zona transicional lo que vamos a encontrar es el urotelio. Entonces, podemos haber invaginaciones o cuerpos o nódulos de Brugg que también me van a invadir la parte de la zona transicional. Es por eso que se llama zona transicional. O sea, en la periferia es donde yo tengo que buscar eso. O en la zona central, pero lo más periférico. Para yo poder decir que es una metaplasia urotelial. Eso se da por filtraciones, por procesos inflamatorios, y diagnóstico diferencial con los pies. ¿Por qué? Porque en el pie hay una estratificación de células acinares que te pueden producir cambios similares a las células uroteliales de transición. Ahí está.
Cualquiera dice que eso puede ser un PIN. Un carcinoma basal. O un carcinoma basal. Claro, a mayor aumento, si yo... Yo ahí no veo células en paraguas. Ahí están, son células poligonales superficiales. Son diferentes. No, gordito, no. Yo creo que tengo una más de cerca. Mérida me dijo que eran unos paraguas y yo no lo veo. Y las de arriba siempre son bombachas y esas no son ningún bombacha. No, no. Basal, ¿Dónde? estratificación. Estas que están acá se dice que serían las células uretarianas de transición. Vamos a ver si Se hay dice de mí. No. Pero no. Yo Vamos nunca a he visto olvidar una. esto, vamos a olvidar Hermano, esta. yo nunca he visto ninguna cuidado con la antes. editorial. No vamos a dejar engañar. No, Esta la vamos a no, pasar y eso no lo vamos a diagnosticar nosotros. Ah, ¿Te parece? las hiperplasias. ¿Cuántos años que vas a durar vos vivo? ¿Por qué? A mandarse la lámina. Para llorarte, mi rey. Hiperplasia prostática benigna. Ya lo que es el componente de hiperplasia, ya empieza el rollo. Esa es la cuestión. La hiperplasia de células basales acinales, la palabra lo dice, las células basales se hacen en aumento, en número, y ya me producen dos capas de células basales. Dos. Entonces son dos células cuboidales chiquiticas que están en la basal con configuración y citología normal, es decir, morfológicamente son normales. Suele confundirse con el PIN de bajo grado o el PIN de grado 2. E incluso puede confundirse con el Gleason 2 de la adenocarcinoma. Hay hiperplasias adenomatosas con o sin atípias, una proliferación de glándulas características con un revestimiento cuboidal simple, escaso citoplasma eosinofílico hipercromático nuclear y un discreto pleomorfismo de la célula. Quiero ver. Hiperplasia de células basales acinales. Son puras células cuboidales pequeñas, similares a las que están en la basal. Todas son igualitas. Pero se conserva el número. Ya no es una capa de células basales, sino que son 2 hasta 3, 4. Pero tiene que ser chiquitita. Tienen que ser pequeñas. Sin embargo, esto puede ser confundido con una hiperplasia epitelial. De por sí, la hiperplasia de células basales son una hiperplasia epitelial. Que sea el componente basal o el componente funcional ya es otra cosa. A mayor aumento son las mismas células basales. Fíjense que ya cuando uno habla de hiperplasia, el cambio ya empieza a hacerse del núcleo, se empieza a hacer un poquito mayor, ya no es tan característico. Pero fíjense, son células cuboidales pequeñas, pero todas las que estén por encima de ellas son iguales. Entonces, ustedes pueden colocarlo como una hiperplasia de células basales. O pueden colocarlo como una hiperplasia epitelial acinal. Es lo mismo. Al final es Pero lo la mismo. Y no identidad confundir. principal es la hiperplasia prostática. Sí, una hiperplasia prostática epitelial. Así nada. Porque tienen la adenomatosa, la simple, la quística. Ok, por eso. Y la célula funcional también puede ser superplásica. También Ella es se lo puede mismo, hacer hiperplásica, pero si vas a ver la basal bien definida. Una sola capa de Una sola capa bien aplastadita abajo, pero todas las demás por encima si vas a ver la diferencia. ¿Y esa chiquitilla que está abajo qué? Que no tiene. ¿Cuál mi vida? Abajo. Hay muchas células. Esta. No. El asino ese. El asino ese que no tiene. Este. Sí. Este puede ser un corte. Ajá. Recuerda que la glándula es tridimensional. Puede ser que lo hayan importado generalmente siempre tiene su lumen. Ya aquí el cambio ya es diferente, es una hiperplasia glandular adenomatosa. Ya hay unos cambios, ya no se hace tan cilíndrica, sino que son cuboidales, ya hay una irregularidad de la forma de la glándula, ¿ya? Los cambios nucleares se dan más, hay mayor aumento del núcleo, ¿ya no? Más de cerca. Ya los núcleos son diferentes, el citoplasma es más vesiculoso, ya ves un citoplasma eosinofílico claro, finamente granulado, ¿ok? E inclusive aquí puedes ver los cambios tanto hiperplásicos como cambios atróficos.
hiperplasia, atrofia. Aquí mismo, dentro del componente. Siempre tienen que tomar en cuenta de que los núcleos tienen que ser todos relativamente iguales. Lo que va a producir el cambio de nematoso es la vesiculosidad que tienen los núcleos. Son vesiculosos, pero todos son del mismo tamaño. No confundirlo con los núcleos hipercromáticos irregulares en diferentes posiciones del adenocarcinoma. Cuando veamos adenocarcinoma vamos a ver que hay mucha la diferencia. Aquí lo vemos. Todas son células igualitas. Los núcleos son igualitos. Eso tienen que llevarlo en su mente. Porque un cambio adenomatoso y de pronto yo empiezo a ver pleomorfismo nuclear, yo puedo colocarle ahí una hiperplasia adenomatosa con atipia. Y le puedo estar indicando al clínico que si es un filamento, busca más allá, que puede ser que tengamos un adenocarcinoma si tiene un PSA elevado. ¿Ya? Y ahí es donde tienen que jugar con el término atípico. Siempre se los he dicho, a todos los que ven la clase conmigo de glándula prostática, jueguen con los atípicos. Porque hay filamentos en donde ustedes pueden reconocer una atrofia y ustedes están con la duda si es un adenocarcinoma de tipo Gleason 4 que te produce un reticular, es decir, en forma de redes o unos cordoncitos irregulares, pero es un filamento tan pequeño de 1 milímetro y ustedes dicen, ¿le pongo adenocarcinoma o le pongo una atrofia acinal atípica? Entonces ahí juegas con eso, atípico, meterle el atípico para que le puedan tomar una biopsia mayor o le llevan un monitoreo y después sacan la glándula. Preferible colocar el término atípico que pasarlo de largo. Hay las hiperplasias posatróficas, es decir, cuando se da un diagnóstico de no confundirlo con un adenocarcinoma. Hay veces que la atrofia se da y de pronto posatrófica, es decir, el paciente puede tener atrofia o un paciente de 60 años, vamos a ponértelo así, 70 años, y de pronto empezó a tomar hormona, un componente hormonal como testosterona porque tenía un problema testicular o porque sí, que puedan tomar por causa externa, por ejemplo los físico-culturistas. Hay gente de 60 años que se toma Wintrol, Sí, claro. testosterona booster, ¿entendés? Entonces eso va a activar la glándula prostática. Entonces puede ser que el paciente venga con una atrofia, un cambio de atrofia, y de pronto esa hiperplasia empieza a formarse del acino que estaba atrofia. Eso es lo que llamamos ¿Y se ve así? No, lo que pasa es que no lo utilizamos, ese término no se utiliza. Inclusive se ven los cambios atróficos e hiperplásicos al mismo tiempo. Pero ya ahorita yo creo que tengo una de esas. La hiperplasia de células claras y criniformes se lo voy a traer a manera de comentario. Ustedes hacen como que el flashback y ustedes hacen un throwback para atrás, para afuera. ¡No saca! ¿Por qué? Porque la hiperplasia de células claras se confunde con un carcinoma de células claras, que es un Gleason 5. Entonces hay que tener mucho con eso. Aquí está la hiperplasia posatrófica. Unos acinocromáticos atróficos y de pronto se empiezan a proliferar y te hacen cambios adenomatosos. Aquí está, mi vida, mira. Cambios atróficos y de pronto empiezan a proliferar los núcleos. Empiezan a proliferarse y te hacen cambios. Cambios de hiperplasia. Yo le pongo eso atrofia, punto. Ya Yo está, le pongo no me enrollo la Yo le vida. pongo eso a Pero son cosas que van a encontrar en los libros. Son- Atrofia hiperplásica. O sea, una atrofia, dos Lo que pasa, muchachos, es que yo tengo que darle- lo que pasa es que yo tengo que darle toda la información que se consiga, porque ustedes a lo mejor no van a leerlo y van a quedar boludos. Entonces, Como que quedamos es preferible que ustedes hablen de una atrofia, un componente de hiperplasia o con áreas de atrofia, también es más fácil
que identificar una post-atrófica, porque ustedes no saben el antecedente tampoco de pasar. Claro, porque es que la abuelita no me dice a mí, no, miren, aquí va este viejo Que está que está tomando Mira Va para eso. el gimnasio, se mete 200 kilos y está tomando testosterona, no. No lo dice, no lo dice. Hiperplasia celular clara. Una célula clara. Ay, padre. Lo que pasa es ¿Qué pasa que yo con la no lo coloco. Ni se los exijo ni nada por el estilo. Prefiero que coloquen una hiperplasia adenomatosa. A eso. ¿Me voy? Sí. Dale, mi amor. Eso, prefiero que le pongan una hiperplasia adenomatosa. A esa molleja. Que decir que es una hiperplasia de célula clara. Porque pueden confundir el No clínico. estoy diciendo que es de célula clara. Sí, porque lo que me falta es que después Sí, haga es de células claras. Y Pero- yo dije, no, que era una hiperplasia de células claras. Pero, estúpida. mira esto. Mira ese componente. Son No. células claras. Estamos de acuerdo, son células Eso claras. es. Pero están todos los núcleos conservados. Pero y te da un patrón criboso. Es decir, aparte de eso te da criba. Entonces, vas a confundir la situación. Claro, la persona que está experta en ver esa verga lo puede colocar. Y especificar bien con una nota abajo que los cambios hiperplásicos en células claras es un cambio normal que se puede dar por la activación de hormonas exógenas, Mindy. Lo puedes decir, pero tienes que saber identificar muy bien antes de meter la pata. Primero meter la pata. Entonces, ahora sí vamos. Exacto. Nosotros vamos a ir al revés. Ok, la hiperplasia hipertrofia fibromuscular estromal es muy común, es lo más común en las hiperplasias prostáticas, donde va a haber una proliferación del tejido fibroconectivo y el muscular. Hay un aumento del número de células musculares lisas que va a producir un estroma denso. Puede estar asociado a una fibrosis o inclusive a cambios atróficos. Y pueden haber cambios nodulares, es decir, formación de nódulos fibrosos. La hiperplasia estromal atípica ya es cuando hay un cambio nuclear atípico y hay que no confundirlo con un fibrosarcoma o un leiomyosarcoma de glándula prostática. ¿Qué ocurre? Ay, padre. Esta célula pleomórfica que está acá, Que no se ve. Sí, Cualquiera pero puede te voy a decir, decir, otro "Ah, no, espermatozoide". no, Otro. mira, sí, o sea, es de boxila, una persona de boxila. Ya está saliendo los ojitos. Fíjense que son de gran tamaño. Ah, son neuronas. Son núcleos y son vesiculosos. ¿Ya? Entonces, eso es una hiperplasia estromal. Se lo traje a manera de colocarlo, porque puede ser que lo lean por ahí y te van a decir, esto yo no lo leí. Yo le estoy dando toda la información que pude conseguir ya hace 3 años. ¿Ya? Yo manejo muchas glándulas prostáticas. Muchísimas glándulas prostáticas. Y en mi vida he visto una hiperplasia atípica. No he visto la hiperplasia de células claras. No he visto la hiperplasia posatrófica. No he visto algunos cambios que yo les he hablado. Sin embargo, tengo que decirlo. Porque a la larga puede ser que lo Esa es lean mi mala suerte y se con les... el fibrosarcoma de próstata. He visto leiomiomas y fibromas, pero no he visto ni fibrosarcoma. Ah, no, ya va, perdón. Un leiomyosarcoma de próstata. No, vi un fibrohistiocitoma maligno estromal de glándula prostática en un paciente de 18